Esta es mi 18, creo, como profesional, pretemporada, o sea que hay unas cuantas. Ya. Maquinarias. Bueno, pues es un tiempo, en mi opinión, pues quizás el menos agradable de la temporada. Pero a la vez, pues siendo el más sufrido, es el que más te ayuda luego para la temporada. Son muchos días haciendo lo mismo. Al final, los primeros días estás bien, ¿no? Tienes tiempo para descansar, te da tiempo a dormir la siesta, sobre todo los que tenemos familia, tienes tiempo para ti mismo, para leer, para ver el ordenador, para ver mails, para ver películas, para ver series y bueno, al tercer día, cuando sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya estás un poco cansado de todo, y la verdad que hay mucho tiempo muerto que a veces pues se te cae la habitación encima, ¿no? Bueno, pues como os he contado, las pretemporadas son muy largas, pero siempre nos quedarán los compañeros de habitación. Pues es con los que intentas suplir. Es difícil hacerlo, ¿no? Pero la soledad, de no estar con tus peques, con tu mujer, de esas horas de aburrimiento, pues bueno, intentas estar el menos tiempo posible solo para pasarlo de la mejor manera, y obviamente pues ahí juegan un papel muy importante los compañeros. ¿No? En el Sporting de Gijón tenía a Pablo Álvarez, que salimos los dos del filial y nos pusimos en el primer equipo juntos. Luego pasé al Zaragoza. En Zaragoza tenía algunas veces David Pirri, también con Juan L. Luego el segundo año que David Pirri se fue, tuve a Javi Moreno. Y bueno, diferentes como Zapater también en algún momento. Nos solían cambiar bastante en Zaragoza. En Valencia, como tuvimos diferentes entrenadores, pues también unas épocas solos, otras veces de compañeros. Cuando íbamos de compañeros siempre iba con Joaquín. El primer año tuve unos partidos a Kluivert también. Pero bueno, sobre todo Joaquín luego, y también muchas épocas de ir solos. En el Barcelona íbamos solos siempre en las habitaciones. La selección española también, lo que pasa es que siempre tenían la habitación de al lado Pepe y bueno, normalmente siempre estaban unidas, las uníamos y bueno, prácticamente estábamos juntos con Pepe Reina. Y luego en el Atlético de Madrid tuve a Aranzubía, de compañero de habitación también. En Melbourne tuve a Jonathan, a Johnny Germano, que era el único. En aquel momento no hablaba nada de inglés yo, y era un chico argentino que me ayudó una barbaridad. Luego en New York City, pues también, el primer año tenía a Pablo Álvarez, que volvió otra vez desde el Sporting. Luego cuando Pablo se fue vino Iraola, y tenía Iraola, y el tercer y cuarto año iba solo ya en la habitación. Y bueno, aquí en Bissell de momento pues voy solo. Anécdotas mil, de hacernos bromas, de pasar hasta tarde jugando a las cartas, sobre todo en la selección, que jugábamos mucho a las cartas. Pues pusimos ahí un poco de moda la noche anterior del partido la zona de croissants, que era bueno, donde siempre en la habitación de Pepe, y pedíamos unos colacaos y unos croissants y bueno, empezamos los de
Los de las cartas, que jugamos a las cartas, que éramos Iker, Pepe y yo, siempre fijos, y luego se iban uniendo, Llorente a veces, Cazorla, antes de la Eurocopa de 2008, Capdevila también, se iban uniendo, y luego a partir de ahí los demás compañeros que no jugaban a las cartas, les gustó la idea y cada vez iban viniendo más y cada vez teníamos que encargar más croissants, ¿no? Y siguen puesto en la selección y siguen yendo la noche antes a tomar croissants con Colacao. Nuestra fecha en el calendario ahora mismo y objetivo es ese 22 de febrero que empieza la liga. Todo lo que estamos haciendo es enfocados en eso, ¿no? El objetivo es intentar ganar ese primer partido el 22 de febrero, ¿no? Ese es como el gol que todos tenemos en la cabeza y por lo que estamos trabajando día a día, descansando día a día. Y bueno, confiamos en con esta inercia pues estar preparados para ese día. David, yo quiero ser tu compañero de habitación. ¿Cuándo puedes abrir la puerta? Estoy esperando.